Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor David Guevara. El doctor es microbiólogo en el Laboratorio Clínico de Hospital Clínica Bíblica San José. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Hoy el doctor nos va a hablar acerca de cómo conocer las diferencias entre las pruebas de COVID-19, la PCR, el antígenos, anticuerpos y anticuerpos protectores, doctor. Nada más les voy a recordar que si ustedes tienen que hacer alguna consulta al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice la presentación, pues se las hacemos llegar. Doctor, muchísimas gracias por la participación y lo dejo entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder dar esta pequeña explicación sobre las diferentes pruebas que hacemos a nivel de clínica para el diagnóstico con respecto al COVID-19. Algo importante es que cada prueba va a tener una utilidad distinta, pero para eso lo primero que me gustaría que viéramos es más o menos entender qué es el virus, porque entendiendo qué es el virus vamos a entender un poco la utilidad o hacia dónde está el target o el blanco de la prueba que queremos realizar. Entonces, hablando de los virus, este virus del síndrome agudo respiratorio que causa la enfermedad del COVID-19, este es un virus, los virus son como una especie de máquina molecular, son muy pequeños, ni siquiera se pueden ver al microscopio común y corriente, que invaden células. En este caso, este es un coronavirus que llega especialmente a las células del tracto respiratorio de los animales y pues pasó al ser humano. Este virus tiene un conjunto de moléculas que le permiten llegar a las células y replicarse, es decir, multiplicar sus cantidades dentro de la célula, liberarse para propagarse. Entonces, viendo este dibujito que tenemos en la laminita, vamos a darnos cuenta que en el interior del virus está su material genético. Todos los seres vivos tenemos material genético que codifica nuestras características. En el caso de los virus, algunos tienen ADN y otros tienen ARN. El ARN se conoce como ácido ribonucleico. Este es un virus que tiene ARN en su interior y este ARN es el que va a codificar por las demás características que tiene el virus. Vamos a ver. Algo me pasó aquí. Un momentito. Ok. Entonces, dentro del virus está el ARN, que tiene toda la información para producir las diferentes moléculas que conforman la partícula viral. En el exterior del virus, lo que va a estar, cubriendo o protegiendo el ARN viral son varias proteínas que le dan viabilidad al ARN viral. Entonces tenemos una proteína que se llama proteína de envoltura, otra proteína que se llama proteína M de membrana y una proteína muy importante que se llama proteína S o spike o espícula, que esa va a ser muy importante en el diagnóstico y especialmente en el asunto de la vacuna. ¿Ok? Entonces, estas estructuras virales, estas proteínas que tiene el virus y el ARN es lo que forma toda la partícula viral. Entonces, este virus, así como está en este esquema, este dibujo, esto es lo que va a entrar en contacto con las células del tracto respiratorio nuestro para ingresar y multiplicarse y volver a producir este tipo, toda la partícula viral. ¿Ok? Entonces tenemos la proteína S o la espícula, que tiene varias regiones o dominios, otras proteínas de membrana, de envoltura, una proteína que también mantiene estable el ARN viral, que se llama proteína de nucleocápside, y el ARN viral. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todas esas características o esas moléculas que tiene el virus, vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico de
del coronavirus y cómo evaluamos la inmunidad a este virus. Algo importante, así brevemente, es entender un poco qué es lo que hace el virus dentro de las células. Para que el virus pueda multiplicarse y generar más partículas virales y poder transmitirse, va a necesitar ingresar a la célula humana, en este caso especialmente las del tracto respiratorio, pero también invade otras células, no es el único lugar donde se puede multiplicar. Entonces, en el ser humano hay un receptor que se llama enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor al cual la partícula, la proteína spike o espícula, logra unirse para poder penetrar o ingresar o invadir la célula. Una vez que el virus logra, a través de la espícula, entrar en contacto con el receptor de la célula humana, logra ser ingresado y dentro de la célula humana es que el ARN o el ácido ribonucleico del virus se apodera de la maquinaria de replicación, especialmente un proceso que se llama transcripción, para poder producir todas las proteínas que ocupa el virus nuevamente para ensamblarse otra vez y ser liberado y así transmitirse. Entonces, este proceso ocurre múltiples veces dentro de las células y se producen múltiples partículas virales. Y esas partículas virales son las que se van a transmitir a través de los aerosoles. Cuando tenemos la infección viral, a la hora de toser, estornudar o a la hora incluso de hablar, las partículas virales que se están liberando de las células van a ir a través del aire y pueden llegar a otra persona. De ahí todas las medidas que ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta para evitar la transmisión, lavado de manos, pero especialmente la mascarilla, porque ya sabemos que el virus se transmite por medio de aerosoles, haciendo este proceso. Y es muy importante entonces el uso de la mascarilla para evitar que la carga viral, el aerosol del virus, ande en muchas cantidades, porque si a una persona le ingresa una cantidad de virus muy alta, puede ser más fatal que si la cantidad de virus que le entra es poca. Entonces la mascarilla evita la infección o la transmisión, o por lo menos logra que la transmisión sea cada vez en menor cantidad. Por eso es tan importante. Entonces, el virus ocupa de un receptor, que es que la proteína espícula es la cual le permite al virus encontrar ese receptor dentro de la célula, y una vez ingresado, transcribe el ARN que tiene para producir todas las proteínas virales y volver a ensamblarse. Ese es el ciclo de vida básico de un virus, y en este caso del coronavirus. Entonces, entendiendo cómo es el virus y cómo se multiplica dentro de la célula y cómo hace para ingresar, vamos a entender cómo podemos detectar o cómo podemos diagnosticar este virus. Entonces, la prueba diagnóstica más importante, o lo que realmente es diagnóstica, es lo que se conoce como la PCR, reacción en cadena de polimerasa, que es una retrotranscripción donde hay una amplificación de ciertos segmentos del virus. Entonces, para yo poder hacer esta prueba, yo voy a necesitar tomar una muestra donde se encuentre el virus. Ya sabemos entonces que el virus se está multiplicando en la vía respiratoria. Entonces, usualmente vamos a tomar una muestra de aspirado nasofaringeo o de hisopado nasofaringeo. Si hemos visto tomas en la televisión, etcétera, si ustedes ven a la persona le ingresa un hisopo a través de la vía nasal hasta el fondo, se le da un poquito de vueltas para obtener células del tracto respiratorio, para que si en esas células está el virus, se ha estado multiplicando y se está liberando, obtener el virus. También se pueden obtener otras muestras ya a nivel hospitalario, como un lavado broncoalveolar. En algunas técnicas ya se habla de hisopado orofaringio.
esputo y saliva, pero la muestra más común es el hisopado nasofaringeo. Entonces, en ese hisopado lo que estamos es tomando células de nuestra vía respiratoria a ver si se encuentra el virus. Entonces, si el virus está haciendo ese proceso que les estaba contando, ¿verdad? De que ingresó a la célula y se multiplicó, yo voy a hacer lo que se conoce como una extracción del ácido nucleico. Voy a buscar el ARN de ese virus. Hay un proceso de extracción, esa muestra sufre ciertos tratamientos de lisis y de lavados para obtener el ARN, es un tratamiento químico. Entonces, una vez que yo tengo el ácido nucleico, si está presente, voy a hacer lo que se conoce como la técnica de PCR, que es básicamente son reactivos que tienen secuencias complementarias al ARN del virus y van a permitir amplificar ese ARN varias veces en varios ciclos y detectarlo por medio de fluorescencia. Y una vez que se hacen esos ciclos, yo voy a hacer una lectura de los marcadores fluorescentes que tienen en el reactivo. Eso es básicamente la técnica de PCR. Entonces, por eso la prueba diagnóstica más importante o la que realmente es diagnóstica, porque yo ahí estoy logrando detectar el material genético del virus, el ARN, en ese proceso de PCR. Entonces, usualmente estas técnicas para el caso del coronavirus se detectan al menos 4 genes, el gen que va a dar lugar a la proteína de la envoltura, el gen que le permite al virus multiplicar su ARN, que es una polimerasa, el gen de la espícula y el gen de la nucleocápside. Entonces, recordémonos otra vez del dibujito del virus que tiene un ARN, que tiene alrededor del ARN una proteína que se llama nucleocápside, que tiene una proteína de envoltura y una proteína y hay otra que permite que el ARN se multiplique, que es una polimerasa. Esos genes, esos ARN que codifican por esas proteínas en el virus, yo los voy a detectar a través de la PCR. Y como les decía, el sistema utiliza unos marcadores fluorescentes que permiten hacer una lectura luego de los ciclos de amplificación y yo voy a leer una señal en el equipo, en la computadora del equipo, y voy a darme cuenta si está presente o no los genes del virus. Si están presentes, quiere decir que el virus está el material genético del virus, que está el ARN. Entonces, estoy haciendo un diagnóstico definitivo de que el virus está presente, ¿verdad? De que el ARN, que el material genético del virus está. Por eso esta es la prueba diagnóstica. Eso sí, es una prueba que requiere todo un proceso, no es que dure mucho, pero sí lleva más o menos unas 4 horas. Hay otras pruebas de amplificación todavía más rápidas, pero usualmente el proceso de extracción y el proceso de amplificación y de lectura más o menos puede estar de 3 a 4 horas el análisis de los datos. Entonces, esa es la prueba diagnóstica, porque estoy detectando el ARN del virus. Sin embargo, hay otras pruebas que tienen también utilidad, que apoyan al diagnóstico y que también son pruebas rápidas. Yo puedo detectar de forma más rápida la presencia del virus y lo que se conoce como las pruebas de antígenos virales. Nuevamente, el antígeno viral, en este caso, volvamos a la laminita del virus, ¿verdad? Entonces, todo el virus está formado. La idea de esta prueba es que va a detectar la partícula viral en sí, porque va a detectar todas las proteínas del virus. Entonces, si esta prueba está positiva, quiere decir que yo estoy detectando al virus también. También está detectando al virus. Y en este caso podría decir que el virus está activo, que el virus se está multiplicando. Es una prueba rápida, pero igual la toma de muestra es un hisopado nasofaringeo. Si ustedes ven ahí el esquemita, es más o menos hasta dónde se debe tomar la muestra. Ya el Ministerio de Salud también está avalando pruebas que se toman a nivel nasal solamente.
Eso sí, la prueba tiene que estar validada para hacerla a nivel nasal. Hay diferentes casas comerciales que tienen esta prueba. Es una prueba rápida que más o menos dura de 15 a 30 minutos una vez que se toma la muestra. Pero en este caso yo lo que estoy detectando en sí es la partícula viral. Ya no estoy detectando como en la PCR el ARN, ¿verdad? Que es el material genético, sino que estoy detectando, por así decirlo, que hubo un proceso de formación de toda la partícula viral, porque esta prueba tiene en su formato unos moléculas que le permiten capturar al virus y dar una reacción de color. Y rápidamente yo puedo decir, bueno, este paciente o esta persona tiene la partícula viral presente en su vía respiratoria. Y si está presente esa partícula viral, quiere decir que el virus está activo. ¿Ok? Ahora al final vamos a ver en qué momento son útiles estas pruebas o no. Pero una ventaja que tiene esta prueba con respecto a la PCR es primero el tiempo. O sea, el diagnóstico, la prueba se puede hacer en un tiempo mucho más corto, ¿verdad? No es lo mismo hacer una PCR donde ocupamos hacer todo el proceso que les contaba, sino que esta se toma la muestra y se procesa rápidamente y en cuestión de una hora podría estar el resultado. Esto permite que es una prueba fácil de transportar porque son unos paquetitos donde viene la pruebita. Eh, eh, podría asemejar las pruebas de comerciales como por ejemplo la de acierto, etcétera, que tienen el mismo principio, por así decirlo, y entonces son fáciles incluso de transportar. Lo que permite, bueno, la toma de muestra obviamente tiene que ser por un personal calificado, pero permite hacer un testeo masivo. Es decir, yo puedo testear mucha gente y rápidamente. Entonces es una ventaja que tiene esta prueba, que permite hacer testeos masivos. Y en casos de pandemia, en casos de que haya una cantidad importante de circulación del virus, sí es bueno poder hacer una prueba rápida porque rápidamente podríamos detectar quién está contagiado y rápidamente podemos aislar a la persona o la persona se puede aislar responsablemente. Cada país tiene sus políticas de uso con estas pruebas, incluso en algunos países hasta se venden en los supermercados, otros países tienen otras políticas, pero al fin y al cabo la utilidad es poder testear rápidamente para que la persona, que en caso que está positiva, logre aislarse y hacer la cuarentena debida, que ya sabemos que es como 14 días. ¿Ok? Antes de hablar de las pruebas de anticuerpos, quiero hablar del proceso de inmunidad. O sea, ¿qué pasa cuando yo adquiero el virus? Ahí en esa laminita, vamos a explicarla así muy por encimita rápidamente. En la primera laminita que está aquí, es básicamente lo que les estaba contando sobre la replicación del virus, ¿verdad? Que lo ocupa el receptor, esta enzima convertidora de angiotensina, que está en las células especialmente. El asunto de la parte respiratoria es que las células respiratorias del tracto respiratorio tienen muchos estos receptores, entonces el virus está feliz ahí porque puede entrar fácilmente. Pero otras células de nuestros tejidos, de diferentes tejidos, incluso en el páncreas, se ha visto que se multiplica, hay este receptor. Entonces el virus logra entrar y toma control de la maquinaria celular y multiplica su ARN para producir las proteínas y liberarse y lograr transmitirse. Sin embargo, nosotros en nuestro sistema y a lo largo de la evolución, nuestro cuerpo desarrolló células que responden a las infecciones y todos los días nos estamos defendiendo del ambiente. Entonces, tenemos en nuestro tracto respiratorio ciertas células que se llaman macrófagos y linfocitos T y linfocitos B, y otras células que se llaman dendríticas, etcétera, que se van a activar cuando una célula está dañada por un virus. Van a secretar ciertos mensajeros que van a permitir que otras células lleguen a ayudar a defender el sistema cuando hay un virus presente y van a tratar de eliminar la célula que está dañada y van a tratar de eliminar el virus. Esto se llama respuesta celular. Y en este caso hay dos tipos de células muy importantes que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son un componente de la respuesta inmune que son los que producen los anticuerpos, que es lo que vamos a hablar ahorita de los anticuerpos. Entonces,
nada más tener presente que la respuesta inmune no es solo anticuerpos, sino que hay un proceso celular que en conjunto permite que células T, macrófagos, neutrófilos y linfocitos B actúen. Hay otro tipo de células que van a secretar lo que se conocen como citoquinas y dependiendo de cómo se monte la respuesta, vamos a poder controlar la infección viral porque vamos a producir anticuerpos por parte de los linfocitos B que logren evitar que el virus siga infectando nuestras células, eliminar las células dañadas, pero como hemos visto con esta enfermedad, algunas personas se complican y tienen lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, que la respuesta inmune se exacerba, hay daño a nivel respiratorio, hay fibrosis pulmonar y ahí entramos en problemas de oxigenación y otras complicaciones. Y ahí por eso es la dificultad con este virus y por eso es muy importante cuidarse, porque no sabemos, primero, cuánto virus nos va a entrar y segundo, qué tipo de respuesta inmune vamos a generar o cómo está nuestro sistema inmune. Y entonces ahí es muy importante la responsabilidad personal y cuidar a toda la comunidad, ¿ok? Pero aquí lo que me importa es que entiendan que la respuesta inmune actúan varias células. Y una de los componentes de la respuesta inmune, pero no el único, son los anticuerpos, ¿okay? Que van a ayudar a controlar que el virus no siga multiplicándose porque lo bloquean, porque eliminan a las células que están afectadas por el virus, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de anticuerpos vamos a producir? Por los linfocitos B. Los anticuerpos son moléculas, son una especie de proteínas que le llamamos inmunoglobulinas que van a reconocer los antígenos o las partículas que el virus produce. ¿Cuáles? Las que ya hemos hablado. Van a haber anticuerpos contra regiones de la espícula, contra especialmente regiones de la espícula que se une al receptor de la célula, por eso se llama anticuerpos anti-RBD. Es el anticuerpo específico que se produce especialmente contra la parte de la espícula que se une a nuestro receptor celular. Entonces es un anticuerpo muy importante, pero también podemos ver anticuerpos contra nucleocápside. Y los anticuerpos que producimos son de distintos tipos. Nosotros, los seres humanos y los mamíferos, en general, podemos producir varios tipos de inmunoglobulinas. La primera inmunoglobulina, en términos generales, que se produce es lo que se conoce como IgM, inmunoglobulina M, que es una, si ustedes ven este dibujito aquí, que lo ponen como una estrellita, en realidad son como 5 inmunoglobulinas juntas, entonces son una molécula muy grande que busca atrapar la máxima cantidad de partículas y es la primera inmunoglobulina que se produce. Luego se hace un cambio hacia la inmunoglobulina G, pero también hay otras inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, que no se habla mucho, pero también se ha visto que es importante en el coronavirus porque es una inmunoglobulina que está en secreciones y en algunos artículos, revisiones, por ejemplo, en niños parece que tiende a haber más inmunoglobulina A. Y estos anticuerpos entonces van a ayudar a neutralizar la acción del virus. Algunos tienen un efecto neutralizante, otros no necesariamente, pero igual tienen utilidad. Y ya vamos a ver por qué es importante la neutralización. Entonces, a nivel clínico, a nivel de laboratorios, podemos hacer análisis de las inmunoglobulinas que responden al coronavirus. Entonces, podemos hacer un análisis de la cantidad de inmunoglobulina M contra el coronavirus, que usualmente los diseños de estas pruebas están hechas contra especialmente inmunoglobulina M contra la espícula o nucleocápside, proteína de nucleocápside. También la inmunoglobulina G la podemos analizar igual contra espícula, nucleocápside, o podemos hacer lo que se conoce como anticuerpos totales, que es combinadas todas las inmunoglobulinas. ¿Qué me va a decir a mí es hacer este análisis? Puedo hacer antiinmunoglobulina M combinada con inmunoglobulina A. Todas estas técnicas, diferentes casas comerciales,
producen estos kits para cuantificar estos anticuerpos. Entonces yo puedo tener anticuerpos totales contra el coronavirus. ¿Qué me está diciendo a mí? Si yo los tengo positivos, que en algún momento mi sistema inmunológico reaccionó contra el virus. Entré en contacto con el virus y hubo una reacción. Para eso es la utilidad de anticuerpos. Los anticuerpos entonces le ayudan de un punto de vista epidemiológico para ver cómo ha circulado el virus en la población. Si mucha gente se le hacen estudios de anticuerpos, podríamos ver cuál es la prevalencia, o sea, en cuánta cantidad de gente se ha generado una respuesta inmune y más o menos nos da un sentido de cuánta gente se ha contagiado del virus. Ahorita vamos a ver la utilidad en cuanto a hacer en qué momento evaluar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, pero básicamente yo con los anticuerpos estoy diciendo que ha habido un proceso de reacción, de defensa hacia la presencia del virus. Entonces, si yo tengo anticuerpos, quiere decir que en algún momento entré en contacto con el virus. Recordemos que no necesariamente vamos a tener síntomas y por eso es muy importante igualmente las medidas de protección. Porque hay personas que pueden encontrar, estar en contacto con el virus, montan una respuesta muy local o la cantidad de virus que les entró es relativamente baja, no les afectó tanto, no hubo tanta sintomatología, pero pueden transmitir. Lo mismo que una persona vacunada podría transmitir. Y ahorita vamos a ver el asunto de las vacunas, porque hay otros dos tipos de análisis que podemos hacer, que es lo que conocemos como anticuerpos neutralizantes o anticuerpos anti la región RBD, es decir, la región de la espícula que se une al receptor, que es un anticuerpo muy importante porque ese anticuerpo no le va a dejar, no va a permitir al virus que su espícula entre en contacto con la célula blanco. Entonces, los anticuerpos neutralizantes van a tener este efecto. Si yo tengo esta, que es la proteína spike o la espícula del virus, que es esta, por eso es que va a unirse al receptor de enzima convertidora de angiotensina y le va a permitir ingresar a la célula para multiplicarse, pero logré producir una molécula que es un anticuerpo, que usualmente es un tipo de inmunoglobulina G, pero también se produce inmunoglobulina CM, etcétera. En caso de la vacuna, es lo que busca, generar este tipo de inmunoglobulina, ahorita vamos a ver, para bloquear al virus, de manera que la espícula no puede entrar en contacto con el receptor de la célula blanco. Este bloqueo se le puede decir que es una especie de neutralización, no le permite al virus poder entrar en contacto con la célula blanco y poder hacer su replicación. Esto es lo que se busca con las vacunas, tener anticuerpos neutralizantes. Por eso ahora es importante evaluar esos anticuerpos neutralizantes. Lo que sea claro desde una vez es que recuerden que esto es una parte del proceso de respuesta inmune, pero no es el único. Hay otras células, que eso se conoce como respuesta celular, que actúan y no es la única forma de considerar que hay inmunidad. Es importante que poder detectarlos, pero no es la única forma de considerar que hay inmunidad. Entonces, vamos a ver este cuadro. Es muy importante. Porque nos permite ver la utilidad de cada prueba. Cuando ocurre un proceso de infección, yo me expongo al virus y voy a tener un periodo de incubación en el que el virus empieza a multiplicarse en mis células y después voy a tener sintomatología. Entonces, dependiendo del momento en que estoy, vamos a ver qué tipo de pruebas son útiles. Como decíamos, la prueba diagnóstica es la PCR. Entonces, más o menos desde el día 4 de la infección, yo podría tener la prueba, aquí en amarillo, PCR detectando el ARN del virus. Okay, la prueba entonces de PCR me detecta el ARN del virus
Y más o menos, una vez que yo adquiero la infección, puedo hacer diagnóstico del ARN viral, detección del ARN viral, más o menos a partir del día 4 de la infección. Y esta prueba va a empezar a estar positiva. Podría dar antes, sí, dependiendo de la carga viral, y se mantiene positiva por un cierto tiempo. Aquí el asunto es que con el ARN viral, una persona puede ya terminar su proceso de infección, aclarar el virus, pasar la cuarentena y mantener la prueba de ARN positiva, porque esos ARN del virus quedan ahí en restos celulares que todavía no hemos expulsado, y entonces a veces pasa que ya me infecté del virus y pasé mi cuarentena y a los 14 días o al mes me hago la prueba y sigue saliendo positiva la prueba de ARN, la PCR. Pero eso no quiere decir que el virus se me está multiplicando. No quiere decir que ya estoy infectando, sino que aún 3 semanas después, o un mes incluso, hay todavía restos del ARN en células que se están desechando y se pueden detectar. Entonces es importante tomar en cuenta en qué fase de la infección estoy. Si ya pasé la cuarentena, pero está el ARN positivo, no necesariamente quiere decir que el virus está activo o que soy contagioso. Vean que el detectar las proteínas virales, lo que se consideraría la prueba de antígeno, es útil también al principio de la infección. Recién contagiado, 5 días de infección, y si estoy sintomático, puede ayudar a hacerse uno la prueba de antígenos. Yo puedo hacerme la prueba de antígenos si estoy asintomático, puedo hacérmela, pero la capacidad que tiene esta prueba para detectar casos asintomáticos no es tan alta como podría tenerla la prueba de la PCR. Sin embargo, si yo tengo la prueba de antígenos positivas, quiere decir que el virus se está multiplicando y que el virus está activo y que soy contagioso. Entonces, una por otra, digamos, la prueba de antígenos me va a ayudar a hacer una detección rápida del virus y me puede ayudar a ver si estoy positivo es que estoy contagioso y que probablemente estoy en los primeros días de la infección, en las primeras semanas. Porque usualmente ya la prueba de antígenos se negativiza a los 7 días, una cosa así, o a la semana o más 2 semanas de infección máxima. ¿Por qué? Porque ya el virus ya no se va a estar multiplicando ahí a nivel del respiratorio. Si estoy normal, ¿verdad? Si no, no me pasó a más, si estoy asintomático. El manejo hospitalario es otro, ¿ok? Entonces, la prueba de antígeno me va a ayudar a detectar el virus en las primeras semanas de infección, primeros días de infección, pero rápidamente se va a hacer negativa. La prueba de ARN, la PCR, todavía tiene una sensibilidad, es decir, capacidad de detección de casos reales más alta, pero puede mantenerse positiva por mucho más tiempo. E incluso cuando ya pasé la cuarentena y ya pasé la enfermedad, puede mantenerse positiva. Entonces, si ya pasé la cuarentena, puedo hacerme la prueba de PCR y podría estar positiva, pero eso no necesariamente me tiene que alarmar. ¿Ok? Ahora, la respuesta inmune. Una vez que yo tengo la infección aquí, en los primeros días, al día 4 más o menos, ya estoy muy positivo. Mientras las células de mi sistema inmune empiezan a responder, el primer anticuerpo que se va a producir con más o menos al día 5, por ahí. ¿De qué depende de qué día se producen? Empiezan a aumentar los anticuerpos de mis factores, de mi propia inmunidad, de la cantidad de virus, etcétera. ¿Ok? Entonces, la IgM, los anticuerpos IgM, inmunoglobulina M, es el primer anticuerpo que va a subir y va a ir bajando con respecto a las semanas de infección. Ya como al mes, ya probablemente puede ser que no esté detectado, en algunos casos se puede mantener,
pero en las primeras semanas, segunda semana es que más o menos se puede detectar. En los primeros 7 días a 15 días se puede detectar la IgM. ¿Qué quiere decir? Que haya una IgM positiva, que hay probablemente una infección reciente del virus que podría estar activo. Entonces es una utilidad, un apoyo diagnóstico en cuanto al diagnóstico del coronavirus. Para eso se puede utilizar la IgM, para ver si la infección, qué tan temprana es. Si está positiva, es probable que es una infección todavía temprana, porque si vemos los anticuerpos inmunoglobulina G, se empiezan a producir más o menos una semana después, y eso sí se van a mantener usualmente positivos por más tiempo, hasta meses. Depende de mi propia inmunología, pero se pueden mantener positivos mucho más tiempo. Entonces, si yo me hago un anticuerpo IgM y un anticuerpo IgG, pero solo tengo la IgG positiva, quiere decir que estoy por esta zona. Más o menos ya pasó un tiempo más largo de la infección y probablemente ya aclaré la infección. ¿Ok? Entonces, esta es la utilidad de los anticuerpos IgM e IgG. Como les digo, también se puede hacer en algunos kits comerciales, uno puede hacer IgA, que le ayuda un poco también a esta parte en las infecciones recientes. Pero lo que me está diciendo la prueba de anticuerpos es cómo respondí y más o menos me pueden orientar en qué tiempo de la infección estoy. Si ya han pasado, hace 3 semanas fue que tuve un contacto, yo podría hacer una prueba, por ejemplo, de anticuerpos y estuve como medio resfriado y tal vez no sé si tuve un contacto con alguien, pero no pasó a más. Si tengo una duda, puedo venir a hacer una prueba de anticuerpos y si está la positivo, la IgG, quiere decir que probablemente entré en contacto con el virus tiempo atrás, unas 2, 3 semanas atrás o un mes atrás, que probablemente no tuve sintomatología, la tuve muy leve, pero que sí entré en contacto con el virus. Esa es la utilidad de los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para ver qué es lo más adecuado o qué prueba es la más adecuada. Infecciones activas, donde hay pocos días de infección, o estoy sospechando, estoy empezando con calentura, dolor de cuerpo, etcétera, estoy sintomático, puedo hacerme la prueba diagnóstica, la PCR, o también es de utilidad la prueba de antígenos virales, aunque la prueba de antígenos virales también sirve para testeo masivo. Se está habilitando aplicarla a personas asintomáticas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, también hay gente asintomática que podría tener la prueba de antígeno viral positiva y no tener síntomas. Entonces, como es una prueba rápida, ayuda a testear a mucha gente y si logro detectar, aunque sea muy poca gente que está dando positiva asintomática, pero puedo aislarlos y eso ya estoy cortando cadenas de transmisión, que es muy importante con este virus. Y pues las pruebas de anticuerpos, entonces, que me permiten ver si estuve o no en contacto con el coronavirus. Si la IgM está positiva, más o menos, quiere decir que probablemente la infección es un poco reciente, ¿verdad? Que tiene una semana, 2 semanas. Si la IgG, la que solo está positiva, puede estar hasta por un mes o más positiva. ¿Ok? Todo depende de mi proceso inmunológico también. Bueno, eso más o menos sería, bueno, lo que quería contarles de la utilidad de las pruebas. Nada más que entonces la prueba de anticuerpos neutralizantes y la prueba de anti-RBD, estas dos pruebas son de ayuda para evaluar vacunas. ¿Cuáles vacunas estamos usando en el país? Hasta el momento la de Pfizer y la de AstraZeneca. La de Pfizer es una vacuna que tiene ARN que va a permitirle a ese ARN producir segmentos de la espícula, especialmente de la región RBD. Entonces, cuando me ponen la vacuna en el brazo, ¿verdad? Ese ARN va a producir espículas
segmentos de espícula que se unen al receptor y voy a generar anticuerpos anti-RBD, de manera que si entro en contacto con el virus, ya tengo anticuerpos que van a bloquear al virus, como vimos en el esquema. Por eso es una vacuna que está funcionando muy bien, tiene 2 dosis, pero ya hemos visto que la respuesta de anticuerpos es muy buena. Pero recuerden, uno puede evaluar esta vacuna haciendo esta prueba de anticuerpos anti-RBD. No necesariamente quiere decir que si no los tengo positivos no hice inmunidad, porque está la parte de inmunidad celular. Pero sí ayuda mucho ver que la respuesta inmune que genera la gente, las personas que se han vacunado con anticuerpos anti-RBD es bastante buena. También puedo hacer anticuerpos neutralizantes, que es hacia la espícula en general. Entonces, tenemos esa modalidad, tanto anticuerpos neutralizantes como especialmente hacia la región RBD de la espícula, y me ayudan entonces a evaluar inmunidad, si tengo anticuerpos que logran bloquear al virus. Y en el caso de la vacuna, por ejemplo, también de la AstraZeneca, que es un virus, un vector viral que también tiene una secuencia que va a producir la espícula y yo voy a producir anticuerpos antiespícula. Entonces, esos son los 2 tipos de vacunas de momento que estamos aplicando en el país, y estas 2 pruebas, sea de anticuerpos neutralizantes o anticuerpos, especialmente anti-RBD, me ayudan a evaluar mi respuesta inmune a la vacuna. Eso sí, con la aclaración de que no necesariamente es la única inmunidad que hay, ¿ok? Recordemos eso, que hay inmunidad celular también. Pero sí es útil poder ver cómo se está generando esa respuesta inmunológica a través de las vacunas, porque se ha visto que son un éxito en cuanto a la hospitalización. Logran realmente bajar mucho la hospitalización, e incluso ya hay artículos que hablan que están logrando cortar la transmisión del virus. Entonces, mi consejo es, si los llaman a vacunarse, no lo duden. Las vacunas funcionan y están ayudando mucho a controlar este virus. Creo que más o menos eso sería todo. Ahí, por si alguno después quiere alguna bibliografía, ahí se las podemos pasar. Ahora, hay muchos incluso artículos libres a nivel de revistas clínicas, porque es mucha la información que se genera sobre el coronavirus, y es muy importante estar viendo cómo se está comportando la infección y cómo se están comportando las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la participación. Bueno, acá de momento no nos ha ingresado ninguna consulta, pero sí es importante recordarles que este video va a estar a partir del lunes en los canales en el canal de YouTube del hospital y también en las redes sociales, para que ustedes puedan compartirlo y pueda llegarle a más personas. Es también importante recordarles que ambos laboratorios, tanto en Hospital Clínica Bíblica San José como en Hospital Clínica Santana, se pueden realizar este tipo de exámenes, ¿cierto, doctor? Sí, aquí tenemos las pruebas para tanto la PCR como la prueba de antígeno, como la prueba de anticuerpos por totales, anticuerpos IgG, IgM y anticuerpos neutralizantes, y el de anticuerpos para RBD. Muchísimas gracias, así es. Entonces, si ustedes desean más información, pueden llamar al 2522-1000. Le recordamos que él es el doctor David Guevara, especialista en microbiología. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Adiós. Hasta luego.